Muy buenos días, el día de ahora vamos a continuar con los temas que hemos estado viendo a partir de esta semana acerca de las bacterias. Ya vimos lo que son las bacterias, cómo estas pueden más que todo identificarse, ¿verdad? El día de ayer estuvimos viendo parte de la tinta de Gram o la tinción de Gram, que esta se dividía en Gram positivo y Gram negativo y veíamos el color que se daba si más que todo hacíamos ciertos experimentos en estas tipos de tinciones, ¿verdad? O las tintas que se formaban y creaban al identificar ciertas bacterias en nuestro ambiente. También vimos algunos tipos de lo que son las bacterias. Vimos los cocos, pues también algunas bacterias que pueden ser también afectables para nuestro cuerpo, como lo que vimos algunas enfermedades que también más adelante las vamos a poder identificar. Vimos la enfermedad de la peste negra, que hace poco vi un artículo donde en África también están sufriendo en este momento de lo que es la peste negra, y esto se da por esta bacteria, ¿verdad? Esta bacteria que en la Edad Media pues fue una catástrofe donde como no tenían el conocimiento de cómo pues en el área científica también, en el área de la medicina, no se tenía el conocimiento para poder más que todo sobrellevar esta enfermedad, tener una cura para esto. Entonces, hace poco vi más que todo esta noticia, donde de nuevo volvió en África y se dieron algunos casos, se están dando algunos casos de lo que es esta enfermedad, ¿verdad? Como la que es llamada la peste negra. También vimos lo que era la estructura de una bacteria y decíamos que no, en nuestro entorno hay miles de bacterias que más que todo algunas son dañinas fuertemente y pueden crear lo que son enfermedades, pero otras son, podemos vivir con ellas, ¿verdad? También nuestra inmunología tiene que ver con eso, donde nos ayuda a sobrellevar estas bacterias y que no nos hagan tanto daño, ¿verdad? Entonces es importante el conocer acerca de lo que es la bacteria en sí y la estructura de esta. El día de ahora vamos a ver más que todo la clasificación de la bacteria. Vamos a ver por su forma, por más que todo, por el oxígeno que pueden tener, por la temperatura, por la nutrición y por el pH que algunas bacterias tienen en su organismo. Entonces vamos a identificar lo que son este tipo o la clasificación más que todo de la bacteria. Vamos a empezar con lo que es la forma, una forma de lo que es la bacteria, dependiendo también de la forma que estas tengan, pues tienen una cierta estructura. Bien sabemos que estas bacterias, pues que más que todo son unicelulares y las cuales solo pueden visualizarse en lo que son adecuadamente en ciertos microscopios. Se presentan más que todo en diversas formas y su tamaño están más que todo disminuidas en micrómetros, es decir, en milésimas partes de un metro. Además, las bacterias se encuentran en cualquier tipo de ambiente, sin excepción. Existen también tipos que igual las vamos a ver más adelante. De acuerdo también a la clasificación de su forma, pues estas, o como ya es más que todavía he mencionado con anterioridad, pues antes que se convierte en utilizar lo que es la secuencia del ADN, más que todo las bacterias, pues según su forma, son propiedades bioquímicas. Al clasificarla esta, pues también según su estructura morfológica, la mayoría de estas bacterias pertenecen a lo que son tres formas básicas, que son las barras, las esferas, las espiras y otros tipos como lo que son los menos comunes, como lo que son las ritexinas y los micoplasmas. En este caso, pues algunas bacterias pertenecen a lo que es las formas diferentes, en las cuales son más complejas y mencionadas, que las bacterias varían tanto como su tamaño como la forma.
La más pequeña mide entre 100 a 200 pues, micrómetros o en el diámetro. El tamaño de esas tienen aproximadamente los virus también, y que estos son más grandes donde existen. En la actualidad se sabe que algunas bacterias son más largas que otras. En las células, más que todo eucariotas promedio, pues se forman lo que son ese tipo de bacterias. Hay tres tipos también de bacterias según su forma. Por ejemplo, los bacilos, que más que todo son barras o varillas, donde los bacilos suelen ser bacterias de tipo de gram positiva o también negativa. Los ejemplos más populares que son las bacterias como el coli y también el salmonella. El más común también son las bacterias como la intoxina. También estos pues son responsables de los males que pueden surgir en la intoxicación de los alimentos y la fiebre tifoidea. Dentro de los bacilos también podemos nombrar a dos bacterias que son las más peligrosas, que son los basículos altracis, que causan mortal enfermedad pulmonar del anthrax, y el también Cloristridium, que causa el botulismo, el tétano y la gangrena. También los cocos, que son bacterias con forma de esferas, que más que todo estas, bueno, sus características esféricas de las bacterias hacen que, conocidas como cocos, tienen la capacidad de vivir como células individuales, y bien también el lanzarse en forma de cadenas y racimos. El Staphylococcus y el Streptococcus son los dos tipos de bacterias que son más comunes de esta clasificación, y ambas suelen ser también gram positivas. Igualmente, las bacterias no suelen tener también beneficios, sino que al contrario, siempre nos resultan perjudiciales a nosotros, que pueden también causar infecciones en la piel, intoxicación alimenticia, también amigladinas, entre otras enfermedades que se pueden tener. También los espirilos, que son bacterias en forma de espirales, que estas, más que todos los espirilos, como bien nos indican su nombre, poseen una marca de forma de espiral. Estas son bacterias de gram negativas y son terribles para la salud. Un claro ejemplo de esta es la treponema, que causa la enfermedad de transmisión sexual de la sífilis. Entonces es una enfermedad que es conocida y pues muchas veces no tiene cura. De igual manera, pues más que todo algunas bacterias, como se los mencionaba, también se pueden clasificar según también, más que todo su forma de oxígeno, y esta pues más que todo se ve reflejada en lo que es la descripción de estas bacterias, ya que al igual que las formas, estas bacterias, según su forma de oxígeno, al requerimiento que éstas tienen de oxígeno, o también partes que tienen aspectos a lo que es la clasificación de estas bacterias, la necesidad del oxígeno para poder vivir, ¿verdad? Dependiendo también a buena medida de lo que es la disponibilidad de las enzimas, y también de los eliminando así los peróxidos y los superóxidos. Las aerobias estrictas dependen del O2 para el crecimiento del oxígeno.
Las anaerobias estrictas se desarrollan a partir del total del O2 y se utilizan aceptores finales distintos del oxígeno como el CO2, el hidrógeno y el nitrógeno. Estos poseen también metabolismos estrictamente fermentativos. El anabolismo que facultivas, donde pueden desarrollar lo que son la presencia de la ausencia también del oxígeno, aunque predomina también en medios anaeróbicos. También las macrofilas solo se pueden también desarrollar en presencia baja en tensiones del oxígeno y menor del 12% en lugar del 20% que en la atmósfera, y altas tensiones en el dióxido de carbono. Por su también óptima temperatura, las bacterias también pueden vivir o también pueden desarrollarse. El efecto también de la temperatura sobre el crecimiento de estas juega un papel muy importante para los macrómetros ambientales, que son más importantes y que se condicionan en un crecimiento y una, más que todo, supervivencia de estos microorganismos. La temperatura también afecta a lo que es el crecimiento de las bacterias y por lo tanto el tiempo de generar nuevas hace que las bacterias se vayan desintegrando o se vayan multiplicando, depende de dónde esté compuesto. El resto también de las condiciones ambientales se mantienen en forma constante y muestran también una curvatura que esta puede ser característica de la tasa de crecimiento en función también de la temperatura, donde podemos también distinguir características llamadas temperaturas cardiales. En este caso, pues, por ejemplo, la temperatura mínima, por debajo de ella no hay un crecimiento en la bacteria. Si hay una temperatura máxima por encima de ella, tampoco existe un crecimiento. Pero si existe una temperatura óptima, permite la máxima tasa de crecimiento. El margen también de la temperatura mínima de estas, pues, puede explicarse también en la función y en descenso de la fluidez de la membrana, de modo que esta sostiene el proceso también de transporte de los nutrientes a gradientes de fotones. Por encima de esta, pues, la temperatura mínima del crecimiento, pues, va haciéndose más que todo va identificando según su óptimo crecimiento. Las bacterias también se clasifican en termófilas, que se desarrollan entre los 25 a 80 centígrados, y óptima entre los 50 y 60 centígrados Celsius. Las mesófilas, que se desarrollan entre el 10 y el 45 grados Celsius, y las últimas entre el 20 y el 40. Las psicrofilas, que se desarrollan entre menos del 5 y el 30 centígrados, y la óptica entre el 10 y el 20 centígrados Celsius. Dependiendo también de la temperatura, pues los microorganismos o las bacterias, por ejemplo, las llamadas microfilas obligadas, tienen también una temperatura óptima, ¿verdad? Que son de 15 a 18 centígrados. Por ejemplo, la flavobacterina, la bacteria también por amonas o báculas, residen y son aisladas en aguas heladas en la Antártida. Es lo que también pudiéramos llamar un psicrofilos extremo. Tienen también su óptimo crecimiento de 4 centígrados y es capaz de crecer a 14 centígrados, y estas pues mueran a lo que es el calor. Las psicofilas facultativas o psicoparentales también son llamadas psicotrofas. Estas son presentes en la temperatura óptima en torno a los 20 a 30 grados Celsius. Aproximadamente crecen a 35 grados Celsius. Las bacterias de hongos psicótrofos son los responsables también de que los alimentos guardados en neveras se estropeen al cabo de algún tiempo.
Algunos ejemplos también de los medios que permanecen fríos son la mayor parte de las aguas oceánicas, cuya temperatura medida es de 5 centígrados Celsius. Pero las profundidades de estas pues alcanzan más que todo un 1 a 2 grados Celsius por encima de cero. En las áreas también permanentes heladas, el Ártico y también el Antártico, y en los medios también helados que existen pequeñas bolsas. En estas pues las microcavidades de agua líquida generan donde más que todo se pueden detectar o de entrar en algunos microorganismos, por ejemplo los no bacterianos que son muy característicos en lo que es en el agua de los mares. De igual manera conlleva a conferir con color rojo a la nieve y en algunas zonas de montaña a mitad de estación que todo forman una estación que son principales. De igual manera, pues los microorganismos, por ejemplo, los celulares o los microorganismos de las bacterias, pueden ser mesófilos, que presentan también una temperatura de 25 a 40 grados Celsius, máximo 35 a 47 grados. La mayor parte de lo que es la eubacterias, incluyendo lo que son las patógenos, pertenecen más que todo a la categoría de mayor parte de los microorganismos que viven en ciertos ambientes templados, tropicales, incluyendo los simbióticos y parásitos, que pertenecen también a esa categoría. También las temperaturas con las bacterias termófilos, donde las únicas formas de vida que estas pueden vivir encima de los 65 grados Celsius son los procariotas, y los termófilos presentan óptimos entre 50 a 75 grados Celsius y máximo entre 80 y 113. Dentro de esta categoría suelen distinguirse lo que son las termófilas extremas y pueden también llegar a presentar lo que son óptimos cercanos a los 100 grados Celsius. Para la taxonomía de estas pues pertenece el dominio de las archeas. Los hábitats naturales como lo que es la temperatura permanecen en temperaturas altas, por encima también de los 45 a 50 grados Celsius. Estas restringidas también por pocas zonas donde la biosfera normalmente no relaciona con fenómenos volcánicos. Por ejemplo, fuentes termales volcánicas terrestres, las fuentes termales submarinas y las fuentes fermentarias o las formolas. En ese caso también pues la aparición del efecto del calor en lo que es em, más que todo en las bacterias, pues al subir lo que es la temperatura, el mayor crecimiento de las bacterias se dejan sentir en los efectos sobre la variabilidad, o sea, dependen. La pérdida también de la variabilidad significa de que las bacterias dejan de ser capaces de crecer y dividirse. En cuanto también a la transmisión de un medio idóneo, la muerte de calor es una función exponencial en el orden. O sea que eso se puede ser un constante cambio, ¿verdad? Dependiendo de la bacteria. Por ejemplo, en términos de tiempo térmico mortal, donde es el tiempo mínimo requerido para que mueran todas las bacterias de una determinada también suspensión y una determinación a la temperatura. En el tiempo de reducción decimal, pues más que todo el tiempo requerido en reducir al 10% de la densidad de la suspensión dentro de lo que está la bacteria denominada también valor T, y el punto térmico mortal, donde es la temperatura mínima que mata a todas las bacterias en un tiempo determinado. Normalmente el tiempo referente empleado es a 10 minutos. De igual manera vamos a ver lo que son según el pH de las bacterias, ya que se desarrollan las bacterias y se clasifican en acidófilas,
se desarrollan en un pH entre 1.5 y 5.0. Las neutrófilas, que se desarrollan en un pH de entre 5.5 y 8.5. Sabemos que el pH va desde el 1.0 hasta el 14. Y los basífilos, que se desarrollan entre el pH entre el 9.1 y el 10.1. Entonces es parte también de la función o de cada clasificación de todo de la bacteria. Es todo por el día de ahora. Pues mañana vamos a ver parte de algunas enfermedades que pues podemos tener los seres humanos a causa de la bacteria. Así que gracias y buen día.